Eh, don, don Francisco Javier González Navarro. Javier es va a ser una conferencia que es la primera vez que haremos, que es una conferencia concierto. Javier es un muy afamado chelista que es graduado con distinción en el Royal College de Música de Londres, que tiene estudios en la Guildhall School of Music and Drama, que ha estado con la London Symphony Orchestra, ha tocado en diferentes lugares. Y básicamente es alguien que además tiene a una o dos cosas. Una es su formación musical y otra su formación académica. Y hoy nos va a deleitar con una parte de música que es toda la que tiene que ver con Boccherini. Y de hecho el título de su conferencia concierto se llama Don Luis y Luigi de Borbón y Boccherini. Y hoy más que nunca vamos a pedirles a todos que por favor desconecten los micros porque el acoplamiento de un micrófono mientras él está interpretando puede ser un problema. Entonces, con lo cual vamos a pedir que a partir de este momento todo el mundo desconecte sus micrófonos para darle el paso a Javier, y a partir de ahí, pues Javier, ya es tuyo el escenario, así que disfrutaremos con tu conferencia concierto. Muchísimas gracias. A ver, comparto. Bien, muchísimas gracias, querido Paco, querido José Ramón, querida Dominga, por permitirme estar aquí esta noche compartiendo con todos vosotros. Muchísimas gracias, queridos miembros académicos de nuestra querida Academia de Ingenierías y Humanidades y Ciencias Humanidades y Ingenierías de Lanzarote. Es todo un placer estar aquí esta noche con todos ustedes compartiendo esta reciente investigación que he desarrollado por el 220 aniversario de la muerte de Luigi Boccherini, que se cumple el año que viene, y que pretendo pues, tocar y demostrar también el día de su muerte, el 28 de mayo, en el Palacio de Boadilla de aquí de Madrid, que vamos a hacer una serie de conciertos. Como yo digo siempre, tocar Boccherini pues es que te hace la vida mucho más bonita y desde luego cada día tocándolo es un día más feliz. Acabo de interpretar este tercer movimiento, este minueto del quinteto en mi mayor, opus 11, número 5, G 275, escrito en el maravilloso año boccheriniano de 1771, pero no os asustéis porque tampoco os preguntaré el título al final de la conferencia. Bonita música, ¿verdad? Qué refinamiento, qué maravilla, es exquisito. Yo hasta me lo pondría de tono de móvil. O mejor, ¿qué tal si lo ponemos del tono de llamada para cuando la empresa, cuando llamen los clientes para poder escucharlo, ¿no? Probablemente ustedes conozcan esta música de anuncios de la televisión, como por ejemplo este. Estas son las cosas buenas del campo. Almendras y avellanas de buena cosecha. Auténtico sabor, de auténtica naturaleza. Frutos secos de la granja San Francisco. Envasados al vacío para conservar toda esta naturalidad. Yo creo... Frutos secos de la granja San Francisco. Cosas buenas del campo.
creo que ni había nacido cuando se compuso este anuncio y desde luego creo que incluso hoy en día almacenar las nueces en este tipo de tarros pues será hasta ilegal. Pero claro, conocer este minueto de Luigi Boccherini desde luego está muy bien, pero conocerlo es exactamente lo mismo que conocer, por ejemplo, el Para Elisa de Beethoven o para Teresa, porque no está claro que la dedicatoria fuese para ella. Pero claro, ¿qué pasa con el concierto emperador, el concierto número 5, la Sinfonía Heroica? Mm, claro, ¿sabrían decirme alguna otra pieza de Boccherini? Pues por ejemplo la que me han mencionado antes de la que suena en Master and Commander, de la música nocturna de la Estrada de Madrid, de las calles de Madrid, que tan proficientemente ejecuta Russell Crowe en la película. Por cierto, decir que Russell Crowe cuando confiesa en una entrevista que aprender a tocar el violín para esta película fue una de las cosas más difíciles que ha hecho en su carrera como actor. Y luego acabó vendiendo el violín por, me parece que fueron $200.000. Nada mal para la película. Pero claro, ¿qué otras piezas de Boccherini podemos conocer, por ejemplo? Es que conocer el minueto o conocer el Para Elisa de Beethoven también es igual que conocer, por ejemplo, el Bolero de Ravel, que sí que es una maravilla, es súper famoso y es muy bonito y muy bueno conocerlos, pero ¿dónde está Daphnis y Chloe? ¿O dónde está la Vals, no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo empezase esta conferencia como hay que empezarla, pues empezaría diciendo que el minuet es un baile que es moderadamente lento, de origen e inspiración italiana, pero cultivado en la Francia del siglo XVIII y que se establece como danza arquetipo en toda Europa durante esta época también, ¿no? Ya saben, aquellos buenos tiempos en la que el rey se pusiese plumas en la cabeza, se vistiese con tacones y se vistiese de sol, pues era lo más ordinario y lo más normal del mundo. Y en aquella época en la que bailar bien, pues era tan importante como cantar bien, comer bien, hablar bien, etcétera. Pero claro, yo escribiendo esta conferencia, pues pensando sobre todo para rodársela a mis alumnos, digo, claro, si empiezo así la conferencia, ¿qué cara pondrían? Pues pondrían una cara así parecida, ¿no? Entonces, claro, también en realidad habría que decir pues, que según la Real Academia de la Lengua Española, los minuets son movimientos que se intercalan dentro de piezas más grandes. Por cierto, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero lo demostraré más adelante. O que, por ejemplo, un compositor esloveno que andaba por París en los años 70 del siglo XIX, pues rescató este célebre minueto de Boccherini y que en el año 1877, pues este se arregló para ser interpretado por la Unión Musical de Madrid en el Teatro Apolo y citando a la crítica de ese día, el público aplaudió de tal manera que tuvo que repetirse el minueto 2 veces y algunos críticos acabaron pidiéndole al bisnieto de Boccherini, Alfredo Calonge, que escribiese su biografía en castellano. Boccherini volvió a ser famoso. Pero claro, si yo les cuento esto a mis alumnos, o que por ejemplo, que el grupo que tienen ustedes ahí, pues el Quinteto Boccherini, este famoso grupo italiano de los años 50, pues se dedicó a recoger y el volver a tocar y reinterpretar la música de Boccherini y que gracias a avances como la radio, la televisión, las grabaciones, pues Boccherini volvió a estar en el sitio que se merecía. Pero claro, si yo les cuento esto a mis alumnos, pues definitivamente esta es la cara que me pondrían. Entonces, empecemos esta conferencia con algo un poquito más ligero de digerir, que es pues una bonita historia de amor en París. Y para ello empezaremos con la primera protagonista de esta historia, que es Clementina Pelliccia.
Clementina, Pelliccia, sabemos en realidad muy poquito, según sobre todo Jaume Tortella, que es uno de los grandes investigadores sobre Luigi Boccherini, pues de ella sabemos que era un poquito más joven que Luigi por la genealogía. No tenemos retrato tampoco sobre ella, pero lo que sí que sabemos era que era una cantante de ópera excelente junto con su hermana María Teresa. Las dos trabajaban en una compañía de ópera que administraba a un músico, empresario, compositor. El director de la compañía se llamaba Luigi Marescalchi, era de Bolonia. A pesar de que no tenemos evidencias de cuándo y en qué circunstancias se conocieron Luigi y Clementina, pues es evidente que lo hicieron en un ambiente laboral, que lo hicieron en el trabajo. De ella tenemos una mención en el volumen tercero de las memorias de Giacomo Casanova cuando estaba en España, y cito: la primera actriz, María Teresa, era una romana apellidada Pelliccia, ni bella ni fea y de un talento mediocre, un buen dardo. Ella tenía una hermana, Clementina, más joven y realmente agraciada, por no decir bella, y esto, en palabras de un ligón como Casanova, pues era todo un halago. Pero claro, ¿qué hacía nuestro veinteañero Luigi Boccherini por este París de los años 60? Pues bueno, como buen músico joven, pues estaba de gira, haciendo dúo con su paisano Manfredi, tocando sonatas desde su Lucca natal, en Italia, de donde eran los dos, y la idea era llegar a Londres en un principio, pasando por Milán y por París, que era el epicentro cultural de la época. Manfredi sería un personaje secundario bastante presente en la vida de Boccherini, al cual los biógrafos del siglo XIX sobre Boccherini pues le dieron tal vez demasiada importancia. Entre otras cosas, pues porque estuvo con él en España, cerca de la corte, como ven que puede indicar estas dedicatorias de 6 sonatas de violín dedicadas al príncipe de Asturias y violinista amateur, el futuro rey Carlos IV. La relación con Manfredi en realidad ya venía de antes, de una gira anterior que dio por Italia junto a Pietro Nardini y Giuseppe Cambini, fundando el primer cuarteto profesional de la historia, el mítico Cuarteto Toscano. Y más importante aún, en el año 2006, el matrimonio de musicólogos italianos Floyd y Margaret Grave demostraron que supuestamente los Opus 1 de Haydn, que supuestamente eran los primeros cuartetos de cuerda de la historia, en realidad estaban mal catalogados porque cuando fueron a La Chevardier, que era su editor en Francia, en realidad lo que había publicado era el Opus 4. Es decir, Boccherini, unos años después, 4 años después, fue el primer compositor de la historia en componer cuartetos de cuerdas y por supuesto el primero en tocarlos, y tiene todo el sentido, además de que les gana por goleada a Haydn, que tiene 68 cuartetos, luego Mozart, que tiene 70, y Boccherini, que tiene 91 cuartetos atribuidos. Claro, estos dos músicos estaban allí en París tocando en los conocidos como Concerts Spirituels, perdonen mi francés, concretamente el día 20 de marzo de 1768, y bueno, esta serie de conciertos pues se organizaban durante la Pascua por y para la nobleza francesa de la época, ya que los teatros de ópera y los teatros de drama pues cerraban por estas fechas y solo se estaba permitido que se escuchase la música sacra e instrumental. Hasta que, bueno, en el año 1790, pues el pueblo confina a la familia real francesa en el Palacio de las Tullerías y se acaban los conciertos, lógicamente. De este palacio destaca también la sala de máquinas que tenía el teatro, que era puntero, era tremendamente... estaba dotado de un montón de maquinaria y de efectos especiales para hacer del drama pues algo mucho más activo y era bastante impresionante. El palacio luego en el siglo XIX pues bueno, se destruye y lo que nos queda hoy en día pues es los jardines. Claro, la verdad es que estos dos amigos estaban allí fenomenal, porque en este caldo de cultivo para las artes pues se estuvieron haciendo un nombre, Boccherini sobre todo como compositor y ambos como intérpretes. Por colgarle otra medalla a Boccherini, pues tras conocer a la maravillosa teclista Guillaume de Joix, decide componer las primeras sonatas para pianoforte, que era un instrumento puntero en esa época, el antecesor del piano, acompañadas de violín, y este género lo seguirían haciendo después de él Haydn, Mozart y Beethoven.
Allí, entre estos grandes salones y mecenas de abultada cartera, pues progresaron ambos, aunque más Manfredi que el propio Boccherini, por las distintas enemistades que tenían sus respectivos mecenas. Luis Petit de Bohemond, que era un escritor bastante mejor que el Barón de Bas, que apoyaba a Boccherini, pues el hecho de que no saliese tan bien parado puede ser una de las razones por la que nuestro protagonista abandonase París hacia Madrid. Tenemos también una teoría de un musicólogo, Luis Picot, del siglo XIX, que defiende que gracias a unas cartas de recomendación del conde de Fuentes, que era embajador en la corte allí en Francia, embajador español, pues fue por estas cartas por lo que Boccherini acabó viniendo a España, pero no se ha demostrado porque no se han encontrado las cartas y en realidad lo que es más plausible es que Boccherini se fuese a Madrid siguiendo a Clementina completamente enamorado. Lo defienden distintos biógrafos y en realidad, ¿qué tenía que perder? Es decir, con 25 años, sin ningún tipo de carga, sin deudas, sin hijos, apuntarse a la ópera, empezar a tocar en la compañía de ópera de Marescalchi en la orquesta y seguir al amor de su vida, pues sonaba la opción más lógica, sin duda. Entonces, claro, además por la cuestión del viaje, porque estamos hablando de que, bueno, un Madrid-París se puede hacer fácilmente en 8 o 9 horas en coche, pero en aquella época, esos 1200 kilómetros, pues era un viaje tremendamente costoso, accidentado, en los que uno se tenía que enfrentar a los distintos peligros del camino, como los bandidos, las inclemencias del tiempo, la orografía, y bueno, era un mes de viaje. De Boccherini no volvemos a tener noticias hasta la primavera del año 1768, estrenando la ópera La Almeria, en lo que hoy es el Teatro Carlos III de Aranjuez, y lo estrenaron seguramente con esta ópera y lo estrenaron seguramente ellos, porque datan de la misma fecha y del mismo mes. Ahí estaban todos, ahí estaban siguiendo la compañía de Marescalchi, siguiendo a la familia real y a la corte de real sitio en real sitio. Y es que los Borbones, cuando Carlos III vuelve de Nápoles, pues se trae consigo no solo a los grandes arquitectos y a los grandes maestros que enseñan a sus hijos, también se trae a grandes compañías de ópera y a todos los músicos para que, bueno, entre otras cosas, pues monten espectáculos como este que, por ejemplo, se está montando aquí en el Parque del Retiro, ¿no? En lo que hoy es el Parque del Retiro, en el Casón. La cuestión es que, claro, de Boccherini sabemos por un programa de mano que sí que es verdad que los programas de mano a partir del siglo XIX se empiezan a estandarizar gracias a la máquina de papel continuo que al final pues permite producir papel a grandes cantidades y de manera barata. Entonces, claro, que en esta cita lo que dice es que Boccherini, un tal señor Luqués, había acompañado y compuesto el aria del segundo acto, del final del segundo acto, había compuesto un aria, pero claro, un aria, es decir, una pieza tan pequeñita para un compositor tan grande, pues claro, es que escribiesen algo en papel en esta época no era baladí, porque claro, el papel primero había que seleccionarlo de distintos trapos reciclados, después había que pudrirlo y había que machacarlo, después había que filtrarlo, que enmoldarlo, que blanquearlo y por último prensarlo para escurrirlo y después colgarlo y después de eso guillotinarlo y después de eso por último hacer un control de calidad, comprobar que todo esté bien, empaquetarlo y entonces, claro, ¿quién se podía permitir papel en el siglo XVIII? Pues los aristócratas que también gobernaban y luego, por supuesto, la iglesia. Entonces, algún compositor de vez en cuando le caía algo de papel para poder escribir su música. Pues es que a Boccherini lo citasen de esta manera en un programa de mano, que ellos se podían permitir, por supuesto, hacer, no era baladí, porque cuando Boccherini componía arias, esto era lo que sonaba. Esta es una pequeña introducción orquestal. Y entra el cello.
y desarrolla. Toda esta parte en el cello se toca por aquí y va subiendo el agudo. Se confunde con el violín. Y ahora entra la cantante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando componía Boccherini, componía bien. Es decir, primero me luzco yo y luego se luce mi chica. Entonces, con la compañía y siguiendo a la corte, empiezan una gira nacional. Primero llegan a Palma de Mallorca, también cruzar hasta Mallorca en barco exige un señor viaje. Después vuelta a la granja de San Ildefonso, después Real Monasterio del Escorial, Valencia, en el que, por cierto, vuelve... Disculpen, a veces pasa. En la que, por cierto, resulta que aquí aparece otra vez Manfredi y es posible que la dedicatoria de esas sonatas que les he comentado antes fuese en agradecimiento a los costes del viaje. Porque, claro, Boccherini le escribiría desde París hasta París diciéndole: Manfredi, aquí se está fenomenal, yo estoy aquí con mi chica, estoy componiendo, estoy escribiendo, a la familia real le gusta la música, estamos tocando, vamos de gira, estamos fenomenal, ¿no? Entonces, aquí vuelve a reaparecer Manfredi y por último, a ver qué ha pasado, bueno, pues el Real Sitio de Aranjuez otra vez, donde empezó todo, ¿no? A Boccherini le iba bastante bien y ya a principios del año 69, finales del 68, decide terminar de trabajar para la compañía de Mariscalchi porque estaba empezando a componer para la familia real. Primero empieza a componer para Carlos IV, luego dedica a Carlos III, primero Carlos III, luego Carlos IV, le dedica al Infante también en el Opus 7 y... Bueno, viendo que la economía le iba bien, le dice a su madre, que había enviudado hacía unos años, María Santa se llamaba, todas las madres son unas santas, ¿no? Desde luego la de Boccherini no podía ser menos. Y dice: mamá, vente para acá, que aquí estamos fenomenal en Madrid. Y bueno, en el año 69, en ese verano, pues contrae nupcias y se casa con Clementina. Y aquí, haciendo honor y acordándome de mi amigo Francisco González Redondo, pues vivieron felices y comieron perdices y ya hemos terminado la conferencia. ¿Cómo que no? ¿Que nadie se va de la reunión de Zoom? Pues claro que no, porque nos toca introducir a nuestro siguiente protagonista, el infante Don Luis de Borbón.
Bien, bueno, acabamos de escuchar este Allegro alla Militare o Allegro alla Militar, música muy de gusto de los Borbones y de los aristócratas de esta época, puesto que nos recuerda a las formaciones en línea, a la música de batalla, sobre todo tocada por el flautín y por el tamborilero. Este tipo de espectáculos pseudomilitares, como por ejemplo los desfiles de caballo, los desfiles militares, pues estaban a la orden del día en los reales sitios de la época. Oficialmente, Luigi Boccherini empieza a trabajar como lacayo del infante don Luis de Borbón el 8 de noviembre de 1770, según el Real Decreto de esa fecha, que formaliza la relación contractual. Pero se puede especular, y seguramente sea así, empezaría mucho antes a hacer sus primeros bolos, sus primeros conciertos, varios meses antes, incluso a finales del año, o sea, durante el año 1768 en los reales sitios, en las estancias, en el momento en el que estaba por allí. Además, esto coincide con el hecho de que terminó de trabajar para la ópera, con la compañía de ópera en esa época. Y además lo dejó por escrito el propio Boccherini en una instancia que le hace al rey Carlos III unos años después por otras cuestiones. Pero claro, siendo nuestro protagonista uno de los mejores compositores que ha visto España, ¿por qué empezar a trabajar para el infante don Luis de Borbón y no directamente para Carlos III o para el príncipe? Pues bueno, en primer lugar, porque al rey Carlos III lo que le gustaba era cazar y a quien le gustaba la música pues era a su hijo Carlos IV. Pero no, en realidad no pudo por burocracia, no pudo porque todas las plazas de la orquesta de la Capilla Real ya estaban cubiertas y no podía acceder como maestro de danza porque ese puesto lo ocupaba Felipe Sabatini, el hijo del arquitecto, y el de profesor de violín, pues en realidad no lo podía desempeñar porque él era violonchelista. Y este lo ocupaba Gaetano Brunetti. Gaetano Brunetti, por cierto, encontraron este cuadro en Barcelona el año pasado y por eso está así, en el anticuario, ¿no? Este era un grandísimo compositor también de allí de la corte y sí que es verdad que se habla de una cierta animadversión hacia Boccherini, de la misma manera que el propio Salieri pudo tener a lo mejor supuestamente con Mozart en la película Amadeus. Pero bueno, Hollywood siempre exagera mucho estas cuestiones y lo que es cierto que el trabajo de Germán Labrador, que es profesor de la Autónoma de Madrid, pues su tesis doctoral demuestra que seguramente no sea así y de que en realidad tenía muy buena relación por los distintos contratos, porque tanto Brunetti tocaba para el infante como el propio Boccherini y lo más seguro es que tocasen juntos y de que compartiesen partituras y de que no hubiese este tipo de animadversión. Aunque, bueno, siempre nos queda la duda para poder especular, desde luego. Claro, lo que pasa es que el infante además pagaba muy bien. Pagaba muy bien porque los Borbones basaban su monarquía absolutista en dos cuestiones. La primera, el patrimonialismo, es decir, ver todo el imperio como si fuese una granja o una finca enorme para administrar y para, pues eso, a ti te pongo de rey en Nápoles y a ti en Cerdeña. Y claro, al pobre infante don Luis de Borbón, que era el chiquitín, pues mamá Farnesio no le pudo dar un reino terrenal, entonces le dio un reino espiritual y con 8 añitos lo nombraron, el Papa lo nombró arzobispo de Toledo y de Sevilla, nada menos las dos diócesis más grandes, es decir, este es el segundo parámetro, el regalismo, ¿no? Claro, el infante don Luis de Borbón era tremendamente rico, de tal manera que se embolsaba en torno a unos 20 millones de euros actuales al año, ¿no? Y, y además luego tenía también las rentas de las distintas haciendas y encomiendas que tenía, además de luego el dinero que le dio el Vaticano cuando ya no quiso ser cardenal ni arzobispo, ¿no? Y se quiso casar. Pero claro, el infante don Luis de Borbón pues no encontraba
su sitio en la familia real, porque bueno, la familia real de Felipe V era compleja. Isabel de Farnesio usaba a Luis como espía en la corte y luego Fernando VI, al morir Bárbara de Braganza y caer en depresión, pues lo utilizó de apoyo moral. Además de que luego Carlos III lo utilizaría también como de compañero oficial de cacerías, el único deber que tenía en realidad el infante don Luis de Borbón con la corte. Entonces esto hizo que el infante don Luis se convirtiese paradójicamente, a pesar de tener la peor educación de todos sus hermanos, en el Borbón más ilustrado, atesorando extensas colecciones pues, de cuadros, de monedas, de armas, animales, de autónomas y por supuesto edificios, por ejemplo los dos palacios que tenía. Esto explica que fichase a Luigi Boccherini en Aranjuez al ver lo bueno que era. El infante pues era un grandísimo melómano y aparentemente también tocaba el violín. Perfectamente por ello se puede entender que el infante fuese también uno de los señores diletantes de Madrid a la que Boccherini dedica los cuartetos de su Opus 9, aunque la primera dedicatoria que tenemos oficial es en el Opus 8, perdón, que me he confundido antes. Claro, ¿quién le iba a decir a Luigi Boccherini que pasaría, con 27 años, pasaría los siguientes 15 al servicio del infante hasta que la muerte lo separase, ¿no? Con su generoso sueldo de 30.000 reales al año, pues Boccherini estaba en lo alto del escalafón del tercer estado. De hecho, si lo comparamos con el salario medio interprofesional de la época, que era unos 2.000 reales, como pudiese tener un peón de albañil, pues en realidad Boccherini vivía muy bien. De hecho, al verse en esta posición económica más estable, pues empezó a invertir en el recién creado Banco de San Carlos, que era el bisabuelo del Banco de España, el actual Banco de España. En ese mismo año, en el 87, pues nace su primera hija, Joaquina, después Luis Marcos y después José Mariano, del cual proceden todos los Boccherinis que residen hoy en España, sus descendientes. Y durante los años de Arenas de San Pedro, pues tuvo otros tres más. Pero la familia Boccherini, pese a desplazarse seguramente con la corte a los reales sitios, en realidad residió mucho tiempo en Madrid, primero en la calle Alcalá, luego en la calle Leganitos, luego estuvo viviendo en la calle Atocha, al menos que sepamos, alquilados. Y seguramente pues, se quedaron bastante tiempo en el palacio debido a lo grande que es y a la distancia que hay con Madrid, el Palacio de Boadilla del Monte. Además, Boccherini, en esos años allí en la corte, pues hizo muy buenos amigos. Por ejemplo, la familia Font, de origen catalán, contratados seguramente a la misma vez que Boccherini, y con los que formaron allí ellos un cuarteto de cuerda que, por cierto, fue el segundo cuarteto de la historia. El primero lo hizo Boccherini y el segundo lo hizo él. Y lo hicieron los Font. Y además, también destaca que Boccherini es pionero en el arte de componer quintetos de cuerda. Nadie había compuesto quintetos de cuerda. ¿Por qué? Porque todas estas noches de velada con los Font dicen, jolín, qué bien tocáis, vamos a hacer un quinteto. Voy a componer para poder yo tocar con vosotros. Y bueno, de estos quintetos, uno muy famoso, por supuesto, es el de la música nocturna de Madrid, pero también, por ejemplo, el que se inspiraba en este edificio que tenemos aquí, que está a la espalda del palacio, que es la pajarería. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, fíjense en la espalda del violonchelista en esta litografía. Bueno, pues cuando Boccherini estaba componiendo, estaba allí viviendo, pues por supuesto se inspiraba de lo que tenía cerca, de lo que tenía a mano, ¿no? Y entre otras cosas, pues les pongo este quinteto. Escuchan los pájaros, ¿no? Es decir, al final el artista se ve siempre condicionado por el entorno. La cuestión, y que aprovecharía también ahora para decirlo, es que, bueno, debido a este aniversario con Boccherini, pues vamos a hacer una serie de conciertos, conferencia allí en el Palacio, gracias al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que haremos algo muy parecido a lo que estoy haciendo yo hoy, pero con una guitarra barroca, con Violeta, que es una excelente guitarrista, y con Blanca, y luego también haremos un concierto de cuarteto de cuerda de cómo Haydn, en realidad desmontaremos este mito de Haydn como padre del cuarteto de cuerda y pondremos a Boccherini en su sitio, y terminaremos con una Arriaga, que Arriaga
pues fue un compositor que murió tremendamente joven en París de tuberculosis, pero al que le llamaban el Mozart español. Sus tres cuartetos que nos quedan en realidad son una auténtica maravilla. Claro, ¿cómo sabemos toda esta información de Boccherini? Pues gracias a los registros testamentales, porque en todos estos testamentos aparece la información de dónde nacieron sus hijos o dónde murieron, o sea, dónde murió Boccherini, por ejemplo, o quiénes eran sus amigos, porque claro, al nombrar albaceas, tú no pones de albacea de tu testamento a alguien que no sea realmente un amigo, pues como albacea pone a los Font, por ejemplo, y nos salen todas estas direcciones, todo el núcleo familiar que tenía Boccherini por allí, ¿no? Pero volviendo a la relación con el infante, ¿cómo era esa relación con el infante Don Luis? Pues este cuadro de Goya yo creo que lo expresa a la perfección. Si nos damos cuenta, aquí tenemos por supuesto al maestro pintando, tenemos al personal de María Teresa de Vallabriga, tenemos a su peluquero, por ejemplo, a los hijos del infante y por supuesto al infante y la niñera, y supuestamente todos estos personajes de aquí son, según Ugo Biagioni, personal musical del infante. El primero pueda ser Paco Font, pero bueno, también es verdad que podría ser perfectamente, según otras interpretaciones, el secretario del infante, Don Luis. Y aquí a este segundo personaje que tenemos, pues supuestamente también es otro miembro de la familia Font, pero bueno, el gorro que lleva nos puede indicar que a lo mejor pudiese ser el cocinero mayor. Y este personaje que está como saliendo de la escena, el Biagnoni lo califica como Manfredi. Sí que es verdad que él dice que debido a los naipes, pues como que, claro, Manfredi nunca estuvo contratado por la corte, nunca recibió ningún tipo de honorarios ni fue nombrado músico real, entonces él estaba viviendo de los sueldos que cobraba de la orquesta de Luca, donde se habían ido desde París un par de años o tres antes, ¿no? Y supuestamente aquí, pues como le está traicionando, por eso Goya pinta el tarot, pero yo lo que creo es que en realidad son naipes de la baraja española y lo que le pasaba al infante en Arenas de San Pedro cuando se casó con María Teresa de Vallabriga, que por cierto, esto es un matrimonio morganático, es decir, el infante, para rechazar su derecho a la sucesión, que podría haber reclamado porque él sí que nació en España, y Carlos IV no, pues, y se podía haber montado una guerra civil, pues él dice, nada, yo me caso porque se quería casar, por eso también deja de ser arzobispo de Toledo, dice, pues me caso con ella y lo manda a Carlos III lo más lejos que puede de la corte, lo manda a Arenas de San Pedro, Ávila, y allí el pobre pues se debía aburrir bastante y por eso jugaban todas las cartas. Pero yo os pongo este cuadro para enseñaros la imagen central, el músico que está mirando directamente al infante en una posición del cuadro bastante preeminente, que aquí todos coinciden en que es Luigi Boccherini. ¿Y por qué? Pues por las deformaciones físicas que se producen en el cuerpo humano después de tocar el violonchelo toda la vida. Y si no me creen, fíjense en mis dedos. ¿Ven cómo los tengo torcidos? Bueno, esto es de coger el arco todos los días, de tocar y hacer este movimiento. Pues al final el índice acaba torciéndose. Cuando en 1927 el gobierno fascista de Mussolini decide llevarse el cuerpo de Madrid de Boccherini para volver a enterrar a los héroes italianos otra vez en tierra italiana y demás, pues un equipo de expertos le hacen un análisis anatómico forense y descubren, entre otras cosas, pues que Boccherini, por ejemplo, tiene las tibias hundidas de tantos años aguantando el violonchelo de esta manera, es decir, sin pica, como estoy haciendo. Aprovecho para decir que hoy no llevo el mismo violonchelo con el que toqué en Lanzarote, hoy llevo un violonchelo de la misma época en la que habría tenido Boccherini, con cuerdas de tripa, sin pica, con cordal y sin tensores y con un arco transicional de la época, que al final cuando tocamos su música es importante tocarla como se escribió. También descubrieron sobre los huesos de Boccherini pues que tenía el pecho hundido de apoyarse el instrumento, que no se lavaba los dientes, pero eso no es importante, pero que desarrolló lo que se conoce como el mal del oficinista, es decir, Boccherini desarrolló chepa y Goya lo plasma en eso.
Entonces, yo aquí tengo que hacer un parón, porque, claro, esta conferencia yo la he organizado en torno a la muerte de Boccherini, al festival que vamos a organizar en Boadilla y a todo lo que vamos a certificar este año, pero en realidad podríamos seguir diciendo que, bueno, que después del matrimonio pues se van a Arenas de San Pedro y allí, pues en el año 85 fallece el infante Don Luis de Borbón y claro, Boccherini se queda sin su mayor válido... Ah, perdónenme, vuelvo a una cuestión. Y es que la relación con el infante también se demuestra económicamente. Porque claro, Boccherini cobraba más que los médicos del propio infante Don Luis. Si ponemos en orden a quién cobraba más del personal, el primero era el secretario, que cobraba 35.000 reales, el segundo era Luigi Boccherini con 30.000, luego el médico del infante y luego el médico de María Teresa de Valladolid. Es decir, tenían una muy buena relación económica también y Boccherini estaba muy bien atendido. En el año 85, tristemente, también fallece su hijo Félix y fallece también Clementina, su mujer, de una apoplejía y esto lo deja completamente desolado. Luego se muda con sus 6 hijos, viudo y padre aún no tenía los 6 críos, los estaba criando, con su hermano Giovanni Gastone Boccherini, que se lo había traído en el año 76, perdón, en el año 82 se lo trajo pues bueno, para estar más cerca. Tenía toda la familia, al final tenía a la madre, al hermano, a la mujer, a todos los hijos. Él era bailarín y era muy, muy buen bailarín. Él al final sí que murió pobre. Se mudaron a esta casita de la famosa, que está cerca de la famosa plaza de San Ginés, aquí en Madrid. Y bueno, de Boccherini también podríamos contar que no murió pobre, porque en esa instancia que les mencioné antes al rey Carlos III, pues luego acaba nombrándole miembro vitalicio de la Real Capilla. ¿Qué significa eso de miembro vitalicio? Pues que cobra sin tener que ir a tocar. Entonces, con 12.000 reales anuales, vive como pensionista, realmente desahogado, sin ningún tipo de problemas y además embolsándose todo el dinero que ganaba de las publicaciones y de las ediciones que se hacían tanto en Francia como en Inglaterra, como en Viena, entre otros, con su amigo Pleyel. Bueno, lo de amigo, al final siempre se intentaban engañar unos a otros, tanto Pleyel a Boccherini como Boccherini a Pleyel. Pero la situación económica de Boccherini siempre fue desahogada. En el año 86 compone la zarzuela La Clementina, la única zarzuela y la única obra escénica que escribe Boccherini por una sencilla razón. La Inquisición estaba muy duro con la música escena y con el teatro en esa época y la llama La Clementina en honor a su mujer, con el libreto de Ramón de la Cruz. Este es un claro ejemplo de cómo un músico en los peores momentos, en los momentos más tristes, pues decide ponerse a trabajar y sacar una de las obras más bellas que ha compuesto. Es una auténtica maravilla. Aquí en Madrid la hizo la Orcam en el Teatro de la Zarzuela en el año 2015 para la colaboración. Boccherini también trabajó para otros mecenas, no solo para el infante Don Luis. Primero trabajó para Federico Guillermo II, que este era el sobrino de Federico el Grande, pero era violonchelista. Entonces también le encargaba obras a Mozart, a Haydn, a Beethoven, y con él estuvo, lógicamente, teletrabajando, porque no podía dejar a los 6 niños en Madrid e irse allí. Entonces, pues le mandaba las composiciones periódicamente para conciliar su actividad familiar y laboral. Para el conde de Fuentes, el cual tocaba la guitarra, y esto también es pionero Boccherini, porque mete a la guitarra, que era un instrumento pues popular, un instrumento del flamenco, que se tocaba, por ejemplo, en Andalucía, pues lo introduce dentro del mundo de la música clásica. Y también, por ejemplo, trabajó para Luciano Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, el embajador francés aquí en España, que no fue hasta la Guerra de las Naranjas, pero bueno, luego no se habló mucho con su hermano. Boccherini se volvió a casar con Joaquina Porretti, que era la hija de otro violonchelista de la corte, de Domingo Porretti, y bueno, como muchos otros españoles, pues fallece de tuberculosis el 28 de mayo de 1805, y igual que su hermano también que murió de tuberculosis, y lo hace en la calle María Jesús, en Embajadores, cerca de donde, bueno, esa plaza de por allí es Tirso de Molina, y es enterrado, que por cierto, hay una placa que lo conmemora, pero en realidad debería estar en el otro lado, porque los números cambiaron en el siglo XIX.
Luego lo enterraron en la Basílica Pontificia de San Miguel de aquí de Madrid, iglesia que construyó cuando era arzobispo con 8 añitos el infante don Luis de Borbón. Y bueno, la ciudad de Madrid lo recordó en el año 60 para celebrar otro aniversario con este busto que está en la Cuesta de la Vega. Pero si uno se fija bien por Madrid, pues encuentra que Boccherini está en realidad en todas partes. Esto me pasó a mí el otro día, yendo por la carrera San Jerónimo, que de repente empecé a escuchar el minueto. Y es que el carillón goyesco, pues obviamente tiene las figuras de Carlos III cazando, de Goya y por supuesto la música, que no podía faltar, de Luigi Boccherini. Entonces, pues claro, hemos hablado un montón de la vida de Boccherini, pero no hemos hablado de la parte dura, de la obra, de qué compuso Boccherini. Boccherini es uno de los primeros compositores en hacer catálogos propios. Y si bien es verdad que estos catálogos no son exactos, aquí tiene una preciosa pieza que adquirió la Biblioteca Nacional hace un par de años, en el que se muestra, pues, bueno, dice, nota de la ópera non date ancora ninguno, es decir, nota de mis obras no se la des a nadie, porque si la llega a traspapelar en una carta para enviársela de editor, pues habría complicado la situación y te lo pone por años, el año 1792, 93, 94, son varias páginas. Y aquí nos describe pues, la obra, por ejemplo, una sinfonía grande, y escribe el incipit de cómo empieza la pieza. Luego los cuartetos, los quintetos, y además hace una división entre ópera piccola, obras pequeñas, y ópera grande, que bueno, no es muy rigurosa, pero sí que imagino que sería por la cantidad de dinero que recibiría por ellas, ¿no? La catalogación no es exacta. Él no lleva una lista de todas sus obras, solo de aquellas que le pueden reportar beneficios económicos en el extranjero. Pero bueno, pues vamos a ver qué hizo Boccherini. Agarrar palomitas, que empezamos. Para empezar, 34 sonatas de violonchelo. 34. Una auténtica barbaridad. Si os dais cuenta, todas ponen G, 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 G. Todas las piezas de Boccherini están catalogadas con la G de Gerard, que fue el gran musicólogo que a principios del siglo XX pues, organiza todas las obras de Boccherini, porque muchas se habían atribuido a él de manera apócrifa o simplemente las editoriales los habían nombrado como de Boccherini para poder vender más. Pero seguimos. 44 sonatas para otras piezas, para otros instrumentos que no sea el cello, por ejemplo el violín, la viola, el fagot, el clave, el pianoforte, etc. 68 tríos para cuerda, esto es una barbaridad. Y 25 tríos sonatas que son parecidos, pero es otro tipo de forma, es otro tipo de composición más barroca que ya no se estiraba en esa época. 105 cuartetos de cuerda atribuidos a Boccherini, en realidad demostrados 91. 24 cuartetos, sonatas a cuarteto también. Luego, ciento y pico quintetos, 188 quintetos, es una auténtica barbaridad. Y encima por opus. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Boccherini componía y mandaba a la editorial la música, muchas veces lo que hacía era empaquetarla, ponía a lo mejor 6 quintetos. Y esto de 6, 6, 6 quintetos se repite mucho y es por una sencilla razón. El día de la semana tiene 7 días y el séptimo se descansa, porque es domingo, ¿no? Pues para que tuviesen los aristócratas o la familia que comprase la pieza, pues un quinteto o un sexteto o una pieza para cada día de la semana. 20 y pico sextetos también. Luego 20 conciertos para solistas, de los cuales 12 son para violonchelo solista. Esto demuestra el nivel de virtuosismo que tenía Boccherini tocando. 36 obras sinfónicas, de las cuales 21 son sinfonías, y 49 obras religiosas, escénicas y vocales. Haciendo síntesis de la obra que compuso para el infante don Luis, tenemos en torno a 270 piezas más o menos. Si las dividimos en el tiempo que estuvo en Boadilla, pues esto nos da 5 años, en realidad 5 años, porque el sexto se murió su madre y el infante no le obligó a componer y estuvo un año entero Boccherini que no escribió absolutamente nada. Eso también demuestra el tipo de relación que tenía con su patrón, ¿no? Hablamos de en torno a unas 20 piezas por año de música nueva, nada desdeñable. Y en Arenas, como estuvo más tiempo, también compuso más, pero iba más tranquilo. No tenía tantos eventos ni tantos compromisos para tocar. Y esto, claro, estamos hablando de que 270 piezas a 30 minutos por pieza más o menos en 16 años,
pues nos dan 8 horas y media de música nueva cada año. Pero claro, si eso lo comparamos con los artistas modernos, pues por ejemplo Taylor Swift hace una hora de música al año. Los Beatles, el segundo en la lista de mayor producción, hacían pues eso, 46 minutos y David Bowie 44. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, pues porque cuando tocamos hoy en día esta sonata G5 de Boccherini, que compuso en París en el momento en el que se estaba enamorando de Clementina, pues nosotros lo hacemos para cuidar el patrimonio que tenemos. Pero en realidad Boccherini no lo tocaba para tener una sonata y tocarla 70.000 veces. Esa la tocaba ese día y mañana escribía otra y la tocaba la siguiente. Es decir, la música no se tenía la idea de tenerla, de tocarla tan a menudo como hacemos hoy en día, ¿no? Trabajó muchísimo Boccherini. Y bueno, llegando al final de esta conferencia, a mí me gustaría enumerar algunas conclusiones. Por ejemplo, pues que Boccherini escribía música programática y esto se demuestra con quintetos como La Uchillería, La Pajarería o la Música Nocturna de Madrid o la Casa del Diablo, que es una verdadera innovación sobre el lenguaje musical, porque nos está recordando a un Beethoven rompedor y estamos aquí en la España del antiguo régimen, porque aún no nos habían invadido los franceses. Entonces, Boccherini en el lenguaje musical es tremendamente interesante de estudiar en ese sentido. Boccherini era buena gente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque por supuesto cuidó de sus hijos hasta el final, que por cierto se le murieron todos menos dos en los últimos años, o sea que sus últimos años fueron terriblemente duros para él. Cuidó de su familia, se intentó traer a todos, es decir, se trajo a su madre, se trajo a su hermano, se trajo a sus amigos, él quería tener a su círculo de familiares y de amigos para ser feliz. Y además muchos cronistas también lo certifican esto. Boccherini era un ferviente católico y cuando digo ferviente católico es de que de 4 o 5 páginas que pueda tener los testamentos, cada uno de los 3 o 4 que hizo, la primera y media o 2 páginas eran solo de por la gracia de Dios que me pueda salvar, etcétera, ¿no? Es decir, era un grandísimo creyente. Y bueno, también podemos llegar a la conclusión de que en España no estuvo tan aislado, porque si bien es verdad que tenía a pie de, o sea, en el mismo entorno laboral donde trabajaba, tenía músicos buenísimos, luego mantenía correspondencia con grandes compositores en el extranjero, mandaba publicar sus obras, mandaba a las editoriales y la cantidad de cartas que hay con Pleyel es bastante pasmosa. Que el papel de Manfredi pues, no fue tan trascendental, porque los biógrafos del 19 dicen que fue Manfredi el primero que vino a España y entonces gracias a él supuestamente empezó a trabajar para el infante, pero nada, nada, nada que ver con la realidad. Seguramente tampoco Brunetti le tuvo manía, porque estas cuestiones estaban fuera de lugar y cada uno tenía su espacio. Es decir, Boccherini nunca aspiró a trabajar para la corte. Para la corte me refiero para el príncipe de Asturias o para el rey. Y él era feliz trabajando para el infante y posiblemente, pues eso, cooperaron mucho, seguramente hicieron buenas migas, pero hay una cuestión interesante y es el archivo del Palacio Real. En el Palacio Real solo tenemos 8 obras de Boccherini y sí que tenemos en torno a unas 140 de Brunetti. Entonces, pues esa es la cuestión de que pueda decir que a lo mejor haya habido cierta adversión, pero bueno, no se puede demostrar. Que no murió pobre, como sí que le pasó a su hermano, es decir, Boccherini siempre manejó sus finanzas y mantuvo a sus hijos sin ningún problema, no como su hermano que sí que murió completamente, pues eso, en la pobreza, y que fue un pionero de la música de cámara y de la música de cámara clásica. Él fue el primero con los cuartetos, con los quintetos, el primero en salir de gira con un cuarteto, el primero en componer sonatas para violín y para clave, etc. Y que por supuesto fue uno de los virtuosos más grandes de todos los tiempos, estudiándose hoy en día en los conservatorios. Y para que nos hagamos una idea, la biblioteca del Royal College of Music, que tiene en torno a 1,5 millones de volúmenes, la parte de cello, o sea, la biblioteca, la sección de cello, era de grande como mi apartamento. Entonces, que de Boccherini en la biblioteca hubiese 4 ficheros, así de gordo cada uno, en comparación con a lo mejor la sección de Beethoven, de sonatas para Beethoven, porque al final las sonatas de Beethoven los tocan todos los músicos, ¿no? Y esas había muchas y repetidas, pero de Boccherini no había ni una sola pieza repetida.
la labor de Boccherini para con el violonchelo y con el lenguaje musical es inmensa y todos los violonchelistas estamos en deuda con él. Así que, para terminar, me gustaría... Ah, por cierto, ¿no os habéis preguntado qué pasó con el cello de Boccherini? Pues Boccherini tenía un Stradivarius, el famoso ex Boccherini, lógicamente, del año 1709, que se trajo de Italia para España, porque en aquella época comprar un Stradivarius no es como hoy en día, es decir, no valía 55 millones de euros, valían a lo mejor pues lo que costase una dote de una boda. Pues el violonchelo se lo trajo y lo estuvo tocando hasta que ya muy mayor, a principios del siglo XIX, pues Bernhard Romberg, que era un violonchelista alemán y profesor y compositor, se lo compra y se lo lleva a Alemania. Después aparece tocándolo Gaspar Casado, del cual hablé en la conferencia pasada, el famoso violonchelista y compositor español y catalán, de origen catalán. Y el último español que lo tocó fue Arturo Costa en el año 22. Y aunque no lo creamos, el violonchelo de Boccherini no está en España, no está en el teatro, en el Palacio Real, como pudiésemos pensar, está en Taiwán, porque lo tienen en la Fundación Cultural Chi Mei, lo compraron en el año 2017. Y bueno, para terminar, pues terminaré con mi argumento para rebatir a la RAE, porque si bien es verdad que la gran parte de minuetos está siempre en la zona central, pues bueno, es curioso que en las sonatas de Boccherini los minuetos están al final. Segundo, perdonen. Ya. Bien, muchísimas gracias, queridos miembros académicos. Esto es todo un placer para mí poder compartir con ustedes y ha sido todo un placer.